gradually reopen America. Todos menos Trump. A partir de ahora, todos los funcionarios de la Casa Blanca están obligados a usar mascarilla, menos el presidente y el vicepresidente. El presidente Trump insiste que él no necesita cubrirse la cara porque mantiene la distancia. Buenas tardes. La medida se tomó después de que al menos 2 trabajadores del ala oeste dieron positivo. E incluso el doctor Fauci y otros 2 expertos del gobierno decidieron autoconfinarse. Esta es nuestra principal noticia y además este lunes. Avanza la reapertura. El estado de Nueva York empezará a abrir este fin de semana, pero la ciudad no lo hará hasta dentro de un mes. Las guarderías en todo el país vuelven a recibir niños en medio de muchas precauciones y la preocupación de los padres. Mujeres sin trabajo. Por primera vez el desempleo femenino supera al de los hombres. Más de la mitad de los empleos perdidos por la crisis son de mujeres. Ellas son mayoría en los hoteles, la limpieza y otros sectores arrasados por el coronavirus. Hija de inmigrantes a Yale. Sus padres venden elotes y raspados en las calles de Los Ángeles. Ahora ella consigue ingresar en la prestigiosa universidad. Mariela va a estudiar ciencias políticas para ayudar a inmigrantes como sus padres. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Con el país en su mayoría ya dando los primeros pasos hacia la reapertura, crecen los temores de los científicos por un segundo brote. Los datos más recientes muestran que las muertes son más de 80,000, son más de 1.340.000 contagios. Y con más gente saliendo a la calle, los expertos han elevado sus pronósticos de muertes. Un modelo de la Universidad de Washington prevé que en el mes de agosto habrán perdido la vida más de 137,000 personas. A pesar de los temores, la reapertura avanza y nos regala imágenes como esta. Un grupo de fieles, no todos respetando las distancias, en una iglesia de Indiana donde se han permitido las reuniones religiosas luego de 2 meses. Y esta de bares y restaurantes en Carolina del Sur y Arkansas que comienzan a recibir sus primeros clientes. El presidente Trump insistió hoy que el impacto de la pandemia se está reduciendo en casi todo el país. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, el presidente comenzó la rueda de prensa hoy entusiasmado, pero la terminó abruptamente. Así es, José, se fue claramente frustrado porque él quería hablar de otros temas, de más ayuda para los gobernadores y también de nuevas pruebas, pero la prensa le seguía insistiendo que cómo puede hablar de un regreso a la normalidad cuando no ha podido contener el contagio en su propia casa. Hoy, por ejemplo, brilló por su ausencia el vicepresidente Mike Pence. Nos dicen que no tiene coronavirus y que ha dado negativo a todas las pruebas. Y tampoco vimos a los 3 funcionarios de salud más importantes del país porque ellos están encerrados en sus casas en cuarentena voluntaria. Reopen America. Estamos reabriendo y hay un entusiasmo que no habíamos visto en mucho tiempo, dijo esta tarde el presidente Trump. Declaraciones que contradicen el nerviosismo que se palpa en la Casa Blanca, donde hoy, mediante un memorando, se ordenó a los trabajadores del ala oeste, de donde se maneja el gobierno, que usen mascarillas. It is scary to go to work. You know, I think that I'd be a lot safer if I was sitting at home than I would be going to the West Wing. But, you know, it's a time when people have to step up and serve their country. Esto tras confirmarse que la jefa de comunicaciones del vicepresidente, un mayordomo personal de Trump y miembros del servicio secreto tienen coronavirus. Otras medidas tomadas tras el contagio son un incremento en pruebas y chequeos de fiebre. Los funcionarios cercanos a Trump ahora están siendo sometidos a pruebas diarias y las oficinas desinfectadas con más frecuencia. José Hernández no puede creer que la Casa Blanca haya tardado tanto en tomar medidas de seguridad. Hace 2 días asistió a un entierro doble por internet. Mi hermano hoy es justo 1 mes de haber muerto. 3 días después falleció mi mamá. Entonces nosotros pues estamos temerosos acerca de lo que está pasando. Pero en un nuevo destello de esperanza, el gobierno anunció la aprobación de nuevas pruebas llamadas de antígenos, que son más rápidas y económicas.
exactamente va a ser una revolución a favor de la ciencia, de medicina en nuestro país. La clave nuevamente es si son suficientes y llegan a tiempo para prevenir una nueva ola de contagios. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Mientras el epicentro de esta crisis devastadora va saliendo de lo peor, Nueva York registró la cifra más baja de fallecidos por día desde que se declaró la pandemia en marzo. Y a partir de este viernes comienza su reapertura. El gobernador va a permitir que reabran comercios esenciales en las zonas menos impactadas. Esto no aplica a la ciudad de Nueva York, que sigue teniendo un altísimo número de contagios y que no abrirá en semanas. Allí, hospitales, doctores y enfermeros siguen al límite. Algunos están a punto de tirar la toalla, aseguran que no quieren ser mártires. María Vargas Pion tiene los testimonios. Estoy vencido y he fallado y no soy bastante para ser un enfermero en la UCI. Con tan solo 24 años de edad y casi 2 como enfermero, Mendoza ha sentido frustración al no poder hacer más por los pacientes que atiende en el hospital Mount Sinai. Me sentí inepto, como en plan que no podía dar de mí mismo, que yo no fui suficiente. Ese día tenía 3 pacientes graves. Tuvo que darle prioridad a uno de ellos cuyo ritmo cardíaco bajó a 0. Esta es la cantidad de medicamentos administrada en un solo día a uno de sus enfermos de COVID-19. Mendoza ha tenido que hacer muchas videollamadas para que pacientes se despidan de sus seres queridos. Oí oraciones y te amos más profundas, más sinceras, más que un matrimonio, más que en una iglesia. En ese hospital, Mendoza dice que ha tenido que usar una misma mascarilla durante su turno de 12 horas de trabajo. Asegura, esta no es la norma. Tal ha sido la angustia de Mendoza, que ya escribió su testamento. Sus padres, quienes son enfermeros por más de 40 años, se harían cargo de sus pocos bienes. No somos mártires, no queremos morir como un mártir, y que tenemos familia, tenemos sueños. Más de 9,000 trabajadores de la salud se han contagiado y al menos 27 han muerto según las últimas cifras, aunque los CDC creen que son muchos más. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Le están lloviendo críticas a la aerolínea United por permitir un vuelo casi repleto en plena pandemia, a pesar de que había dicho que dejaría varios asientos del medio vacíos. La controversia surge de esta imagen compartida por un médico que viajaba de Nueva York a San Francisco. Él dice que varios pasajeros iban alarmados de ver que no había distanciamiento social. United informó que iban más llenos porque llevaban 25 médicos y enfermeras de forma gratuita. Y es que la distancia social sigue siendo clave para evitar contagios. Hoy abrieron muchas guarderías del país y los padres dudan seriamente si enviar a sus hijos a pesar de que dependen de ello para volver al trabajo. ¿Cómo garantizan las guarderías la seguridad de nuestros hijos? Rogelio Morataglia visitó algunas de ellas. Poco a poco más padres se animan a llevar a sus hijos a la guardería, pidiéndoles, eso sí, que cumplan con las reglas de este nuevo mundo. Que se quede la máscara siempre todo el día, porque ya imagínense niños de 5 años, me pica, me da calor. Las guarderías que reabren se apegan a este nuevo protocolo. Además de esterilizar el ambiente, el personal debe tomar la temperatura de los niños al llegar y al retirarse de la guardería. Los niños deben mantener 6 pies de distancia. Los mayores de 3 años deben llevar mascarilla. Y ahora solo se permiten 10 por habitación o salón. Todo lo posible y hasta más. Imagínense, también nos tenemos que cuidar nosotras, pero más importante los niños. Con un adulto por cada 10 niños, creen que pueden supervisarlos para que cumplan con las medidas. Las maestras tratan todo el tiempo de hacer actividades de que ellos estén aislados a cierta distancia para que no tengan tanto contacto físico. Marina, por ejemplo, ya sabe que debe lavarse las manos cantando 2 veces esta canción. Happy birthday to you. Damaris viste así porque cuida a una bebé de 3 meses. Un poquito nerviosa y es un poquito difícil porque son muchos los cuidados que hay que tener, pero se puede hacer. Consideradas negocios esenciales, las guarderías han tenido permiso para permanecer abiertas. Sin embargo, la inmensa mayoría tuvo que cerrar en el mes de marzo debido a que los padres dejaron de traer a sus hijos. Y ahora que vuelven a trabajar necesitan dejarlos en las guarderías. Pero en el caso de las escuelas, 48 estados y el Distrito de Columbia se inclinan por declarar finalizado el año escolar.
Solamente Idaho y Montana han permitido el regreso a clases. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Disney World en Orlando, Florida, se prepara para recibir visitantes a partir del 1 de julio y Disney Springs reabrirá parcialmente a partir del próximo miércoles. Mientras en China la espera terminó. Hoy miles pudieron visitar el parque de Shanghai, que llevaba 3 meses cerrado. Por ahora está limitada la entrada al 20% de su capacidad. No habrá desfiles ni show de pirotecnia y todos deben llevar mascarillas y tomarse la temperatura. La reapertura y el intento por volver a la normalidad viene también con el riesgo de una segunda ola de contagios. En países que ya veían la salida hoy vuelven a elevar la guardia. Aquí está Julio Vaqueiro con más. Julio. ¿Qué tal, José? Sí, es difícil bajar la guardia, sobre todo hasta que no haya una vacuna, una segunda ola de contagio. Según todos los especialistas, es más que probable. Y para ejemplo basta el caso de Corea del Sur, uno de los países que mejor han estado manejando esta pandemia. La tenían prácticamente controlada a base de pruebas, a base de monitorear los contactos de los enfermos. En el mes de febrero decían solamente hay 4 casos importados que llegaron de otros países, 0 casos locales, todo bajo control. Pero bastó un solo caso, una sola persona enferma para que esa historia de éxito se frenara en seco. Esa persona era un joven de 29 años, una buena noche, salió por los bares de Seúl, visitó varios clubes nocturnos y en esa misma noche 86 personas resultaron contagiadas, 63 dentro de los bares nocturnos, 23 familiares de este único contagiado que todo lo comenzó y que hizo surgir el fantasma de una segunda ola en Corea del Sur y en otros países. Soplan vientos de ansiedad en Corea del Sur. El país avanza hacia la normalidad, pero en el camino encuentra obstáculos. Equipos de limpieza trabajan para desinfectar los salones de secundaria. Los alumnos volverían este miércoles, pero de golpe. El ministro de Educación anunció que pospone la apertura de las escuelas. El riesgo al contagio es aún muy alto. Un nuevo brote en una zona densamente poblada de Seúl eleva el peligro. La inquietud incomoda a toda Asia. China también teme una segunda ola de contagios. Wuhan, la ciudad en la que todo comenzó y que ya había levantado la cuarentena, detectó ahora un nuevo foco de infección. Y aunque Europa regresa lentamente a la vida en la calle, recomiendan cautela. En Alemania, después de días de levantar el confinamiento, el índice de infección aumentó. Igual que las tensiones, con protestas y choques con la policía. También en Australia, la tensión en la calle frente a la pandemia. Bueno, en contraste, Italia, buenas noticias, planean anticipar la reapertura porque están viendo una reducción en sus casos. Vamos a seguir hablando de todo esto esta noche a las 11:35, 10:35, Noticias Telemundo, edición especial con toda la información, José. Julio Vaqueiro, muchísimas gracias. Al regresar en Noticias Telemundo, nuevos brotes de coronavirus en procesadoras de carne de California. Se estima que cientos de trabajadores se han enfermado. Y las mujeres están siendo más afectadas que los hombres por la pérdida de empleos debido a esta pandemia. Hay nuevos brotes en plantas procesadoras de carne ahora al norte de California y se teme que haya cientos de trabajadores infectados, mientras en otras partes del país crece la presión para que cierren. Francisco Fajardo informa. Los camiones con reses llegan minuto a minuto por la puerta frontal. A todo el que entra, empleados y visitantes, se les toma la temperatura y se les da gel antibacterial. Es la planta procesadora de carne Central Valley Meat Company en Hanford, California, donde autoridades aseguran que 138 empleados ya han dado positivo al COVID-19, aunque no es la única de la zona. Hubo un brote de COVID-19 en la compañía Reese Foods. La compañía, con 2 plantas que se mantienen abiertas, una en Tulare, California, ya suma al menos 155 casos positivos. Reese Foods nos dijo que aparte de someterlos a pruebas, ya implementan la toma de temperatura, uso de mascarilla obligatorio y procesos de limpieza rigurosos. Que queremos que cierren una semana. Del otro lado del país, en San Joseph, Missouri, Maribel, esposa de un trabajador de la procesadora Triumph, ha creado una petición en línea para que la compañía cierre por una semana. Ya suma casi 2,000 firmas.
para que limpien paredes, techo, cuarto de ropa. En la petición se lee que supuestamente en la planta más de 400 personas se han contagiado. Contactamos a la compañía, quien no ha contestado nuestras preguntas. Mi esposa verdaderamente también se siente bien estresada con esta situación porque tenemos una niña de 6 años, la cual tiene problemas asmáticos. El sindicato UFCW ya ha anunciado que la orden del presidente Trump de mantener abiertas las plantas procesadoras sin las aparentes mejoras en seguridad podría poner en riesgo la vida de los trabajadores. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. El impacto económico de esta pandemia arroja un dato histórico. Por primera vez, más mujeres que hombres han perdido su trabajo. El desempleo femenino se ha disparado a 16% y expertos advierten que muchas más mujeres se verán afectadas. Francisco Cuevas amplía. Edith y Marina están desesperadas. Por primera vez en sus vidas están desempleadas. El hotel donde trabajaban cerró sus puertas a causa de la pandemia y con sus hijas en la universidad, las deudas se acumulan. Es muy estresante no generar aportaciones a la casa. Estamos muy limitadas. Es muy estresante porque en el trabajo nomás me dijeron ya no puedes. No hay trabajo. Por primera vez el desempleo femenino supera al masculino. En abril, 20,5 millones de empleos se perdieron, de los cuales 55% eran mujeres. Carla limpiaba casas y hace 2 meses que no trabaja. Por esto de la pandemia, pues sí, el trabajo ha bajado bastante. Las personas pues no quieren que uno les vaya a limpiar por lo del virus. La pandemia vino a destruir el terreno que mujeres habían construido con mucho esfuerzo en el campo laboral. En febrero, el desempleo para ellas era de solo 3,4%, pero con el cierre de negocios, en abril brincó a más de 16% comparado con el 13,5% para los hombres. Hay muchas mamás solteras, que tienen que trabajar 1, 2, 3 trabajos para poder traer sostén para sus familias. Y es que las mujeres son mayoría en las industrias más golpeadas, como cajeras, trabajadoras de hotel, recepcionistas, asistentes de maestras, niñeras y limpieza. Es muy difícil saber que nuestro futuro está incierto. Pero a pesar de que algunos negocios han comenzado a abrir sus puertas, expertos anticipan que lo peor podría estar por venir. Y es que industrias donde están representadas las mujeres continuarán sufriendo la pérdida de salarios, horas y propinas. Algunos puestos podrían desaparecer para siempre. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y para seguir informados sobre las últimas noticias del coronavirus, suscríbanse al boletín de Noticias Telemundo. Envíe un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 para suscribirse y así se mantiene al día con toda la información. Al regresar en Noticias Telemundo, sin infectarlos, el COVID-19 está teniendo un grave impacto en la salud mental de los latinos. La mejor recompensa para unos vendedores ambulantes de California, su hija consigue una beca completa para la Universidad de Yale. La crisis del coronavirus está multiplicando la angustia y el estrés de la comunidad latina, la más afectada por los contagios y por los despidos. Lourdes Hurtado nos dice dónde pedir ayuda cuando nuestra salud mental está en peligro. Yo diario recibo llamadas, me he convertido hasta en psicóloga. La comunidad inmigrante de Homestead, Florida, le confía a doña Antonia sus problemas, pues ha logrado traerles alimentos a las familias más aisladas y vulnerables en esta pandemia. Pero le preocupa el nivel de estrés y ansiedad que incrementa con cada llamada. Estamos viviendo un caos, la verdad. Antes la preocupación era de que si los agarrara la policía y las deportaciones y todo eso. Ahora tienen que pensar en lo que estamos viviendo de la pandemia. Y es que aunque muchos han experimentado problemas de salud mental por el encierro y la incertidumbre, los estragos que ha generado entre indocumentados y latinos han sido mayores. La falta de seguro médico y el miedo a la migra agudizan los síntomas. No saben qué hacer. Unos me han dicho que se quieren regresar a sus países del miedo, del pánico, que se enfermen aquí y se mueran aquí. Además, los trabajadores latinos han sido los más golpeados por el desempleo. Apenas 1 de cada 6 puede trabajar desde casa. Solo un 16% comparado con más de un 30% de los no latinos. La inseguridad económica aumenta los agobios, pero desafortunadamente los problemas de salud mental siguen siendo tabú entre la comunidad, frenando a muchos de pedir ayuda. Es importante encontrar a las personas en quien confiamos y las agencias en quien confiamos, incluyendo a
las organizaciones como nuestras iglesias. La barrera del idioma es otro agravante porque los recursos en español son más escasos. Datos del gobierno han demostrado que los no hispanos reciben tratamiento para salud mental con el doble de frecuencia que los latinos. Sin embargo, no están desprotegidos. La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos habilitó una línea telefónica de ayuda. Y esta guía en español con información y recursos también está disponible en línea. Acceder a los servicios es seguro y puede prevenir una crisis. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Y en medio de las dificultades por la cuarentena, una pareja de vendedores ambulantes de Los Ángeles recibió una noticia que los llena de alegría y orgullo. Su hija fue aceptada con una beca completa en la Universidad de Yale. María Paula Ochoa habló con esta familia inmigrante que demuestra que el trabajo duro siempre tiene su recompensa. Por 20 años, Alicia y Felipe han empujado sus carritos ofreciendo elotes y raspados por las calles de Los Ángeles. Hay veces que uno trabaja en 110 grados y tiene uno no ganas de andar trabajando, pero por los hijos siempre lucha uno. Un sacrificio que ahora les recompensa Mariela, la segunda de 6 hijos que hoy celebra que ganó una beca para ir a la prestigiosa Universidad de Yale. Ir a una buena universidad era muy importante para mí porque mis padres nunca tenían la oportunidad de ir a escuela. E inspirada en su trabajo duro, luchó por ser la mejor alumna. A veces era como la 1 o las 2 de la mañana y yo apenas iba a ir a dormir porque tenía mucha tarea. Mariela va a graduarse de esta preparatoria donde dicen reconocieron su determinación desde el primer día y siempre la apoyaron para que lograra su meta de ir a la universidad. Si le ponen ese empeño y si se enfocan bien en sus metas, es posible de que puedan ser exitosos. Ahora su meta es estudiar ciencias políticas y defender a inmigrantes indocumentados como sus papás. Yo veo que ellos se esfuerzan mucho nomás para que los puedan dar comida o para que los puedan dar las oportunidades de ir a la escuela. Aunque el orgullo no les cabe en el pecho, con otra hija lejos de casa atendiendo Dartmouth en Nueva Hampshire, saben que Mariela dejará un gran vacío cuando vaya a la prestigiosa escuela en Connecticut. Ha trabajado muy fuerte, una niña muy aplicada, muy atenta. Esa felicidad que hoy les cubre el rostro es una prueba más de que sus sacrificios valen la pena. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Felicitaciones. Así llegamos al final de esta edición de Noticias. Gracias por el privilegio de su tiempo. Recuerde, a las 11:35, 10:35, Noticias Telemundo, edición especial con Julio Vaqueiro. Cuídense mucho, quédense en casa. Buenas noches.